Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en un misterio que rodea a una de las figuras más comentadas de la actualidad, Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de algo que suena a conspiración, a planes oscuros, a algo que se ha susurrado en foros y redes sociales, pero que hasta ahora no habíamos abordado de frente. Vamos a desentrañar la intrigante revelación: Can Yaman, planean mi fracaso. ¿Quién está detrás? ¿Por qué? ¿Y qué tan cierto es todo esto? Prepárense porque la verdad podría ser más compleja de lo que imaginamos. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros misterios desvelados. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de darlo todo, hay fuerzas que intentan frenarlos? Que por más que luchan, algo o alguien parece estar tramando para que no alcancen sus metas. Bueno, esa es exactamente la sensación que emana de las palabras que leemos y escuchamos de Can Yaman. El carismático actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su talento y su físico, parece estar en medio de una batalla silenciosa. Cuando un artista de su calibre habla de planes de fracaso, no es algo que se pueda tomar a la ligera. No estamos hablando de una crítica normal, ni de una mala racha pasajera. Estamos hablando de una estrategia, de una orquestación para minar su carrera, su imagen y, en última instancia, su éxito. Imaginen la presión. Imaginen tener que lidiar no solo con los desafíos inherentes a una carrera tan expuesta como la de un actor internacional, sino también con enemigos invisibles, con personas que por razones aún no del todo claras, desean verlo caer. Las redes sociales, que tanto han contribuido a su fama, también se han convertido en un campo de batalla. Se habla de campañas de desprestigio, de noticias falsas orquestadas, de ataques coordinados para empañar su reputación. Y cuando estas acusaciones provienen de la propia persona afectada, que ha experimentado el éxito de primera mano, es difícil ignorarlas. Can Yaman ha mencionado en varias ocasiones sentirse víctima de una especie de guerra sucia en su contra. ¿Pero quiénes serían estos supuestos planificadores del fracaso? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos apuntan a colegas de profesión celosos, a otros actores o actrices que ven en él una amenaza. Otros señalan a directores de casting o productores que podrían haber sido influenciados para no darle oportunidades. Y luego está la hipótesis, quizás la más intrigante, de que detrás de todo podría haber intereses económicos o de poder dentro de la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como en Italia, donde ha desarrollado una parte importante de su carrera. Piensen en el dinero que mueve una figura como Can Yaman: contratos publicitarios, proyectos cinematográficos, series de televisión de gran presupuesto. Donde hay mucho dinero, lamentablemente, también puede haber mucha envidia y mucho juego sucio. Detrás de cada noticia negativa, de cada rumor malintencionado, de cada crítica destructiva, ¿hay una mano invisible moviendo los hilos? Es una pregunta que nos da escalofríos. Porque si esto fuera cierto, estaríamos ante una realidad mucho más oscura de lo que aparenta la glamurosa vida de Hollywood o las luminarias de la pantalla chica. No se trata solo de talento, sino de resistencia, de estrategia, de tener a tu alrededor un equipo que te defienda y te proteja de estas embestidas. Y sobre todo de una fortaleza mental inquebrantable para no dejarse hundir por las mentiras y las calumnias. Las redes sociales juegan un papel crucial en todo esto. Son el arma más poderosa para construir una imagen, pero también para destruirla. Un simple tuit, una publicación con información sesgada, un vídeo editado para dar una impresión equivocada, todo puede volverse viral en cuestión de minutos y causar un daño irreparable. ¿Se imaginan la frustración de Can Yaman al ver cómo su imagen pública es manipulada, cómo se distorsionan sus palabras y sus acciones para crear un personaje que no es él? Es probable que esta sensación de impotencia ante la marea de negatividad sea lo que lo ha llevado a hablar abiertamente de estos planes de fracaso. Analicemos un poco más a fondo. Cuando se habla de planificar el fracaso, no nos referimos a que alguien le deseaba que una película no funcionara o que una serie no tuviera éxito. Eso es parte del riesgo en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de una intervención activa para asegurar ese fracaso. Esto podría manifestarse de muchas maneras: rumores de conflictos en el set para generar mala prensa, filtraciones interesadas de información privada, o incluso la creación de perfiles falsos en redes sociales para atacar su trabajo y su persona.
Es un trabajo de hormiga minucioso, pero que si se hace de forma coordinada, puede tener un impacto devastador. Y lo más preocupante es que a menudo, estas campañas son sutiles. No son acusaciones directas, sino insinuaciones, preguntas retóricas, preocupaciones falsas sobre su profesionalismo o su comportamiento. Se aprovechan de los momentos de debilidad, de los errores humanos que todos cometemos para amplificarlos y convertirlos en titulares. Es una forma de manipulación psicológica que busca erosionar la confianza del público y de la industria en el artista. ¿Podríamos estar ante un caso de envidia profesional llevada al extremo? Es una teoría plausible. Can Yaman ha ascendido a la cima con una rapidez asombrosa, ganando fama internacional y contratos lucrativos. Esto sin duda puede generar resentimiento en quienes llevan años luchando por un reconocimiento similar. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y a veces, la desesperación lleva a algunos a recurrir a métodos poco éticos para intentar frenar a la competencia. Además de la envidia, también podríamos estar hablando de intereses económicos directos. Imaginen que un productor o una cadena televisiva tienen comprometido un proyecto con otro actor. Si Can Yaman entra en escena con su popularidad, podría robarles ese proyecto. En ese caso, ¿mejor manera de neutralizarlo que desacreditarlo públicamente? Es una estrategia de tierra quemada, donde se busca destruir al rival para asegurar las propias ganancias. Otra vertiente a considerar es la de los haters profesionales. Hoy en día, existen personas o grupos organizados cuya única función es atacar a figuras públicas, generando controversia y ruido mediático. A menudo detrás de estas campañas hay motivaciones oscuras, que van desde el simple vandalismo digital hasta intereses políticos o comerciales. La figura de Can Yaman, por su gran proyección internacional, se convierte en un blanco ideal para este tipo de ataques. Es importante recordar que las palabras de Can Yaman, aunque fuertes, vienen de alguien que ha vivido la experiencia. Él es quien ha sentido las presiones, quien ha visto cómo su imagen se distorsiona. No es una crítica superficial, sino un testimonio personal de alguien que se siente atacado. Y cuando una persona de su calibre se expone de esta manera, es porque la situación es grave. Las consecuencias de estas presuntas campañas de fracaso pueden ser devastadoras para la carrera de un artista. Pueden llevar a la pérdida de contratos, al rechazo de proyectos, a un deterioro de su imagen pública que afecte su conexión con los fans. Y lo más importante, pueden generar un desgaste emocional y psicológico enorme, haciendo que la persona dude de sí misma y pierda la motivación para seguir adelante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el mundo del espectáculo, a pesar de su brillo, puede ocultar sombras muy oscuras. Que el éxito de algunos puede generar envidias y resentimientos que llevan a acciones despreciables. Y que figuras como Can Yaman, que tienen el valor de hablar sobre estas experiencias, nos abren una ventana a una realidad que a menudo preferimos ignorar. Nosotros, como espectadores y seguidores, tenemos un papel importante. Debemos ser críticos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y basar nuestras opiniones en hechos verificados. Apoyar a los artistas que admiramos significa también defender su imagen cuando creemos que está siendo atacada injustamente. Es un tema complejo, lo sé, y seguramente deja muchas preguntas abiertas. Pero esa es la belleza de explorar estas historias, nos invitan a pensar, a cuestionar y a informarnos mejor. La lucha de Can Yaman contra estos supuestos planes de fracaso es un recordatorio de que incluso en el éxito, la batalla por mantener la integridad y la reputación puede ser feroz. Las estrategias empleadas en estas supuestas campañas de desprestigio pueden ser increíblemente sofisticadas y multifacéticas. No se trata solo de lanzar rumores sin fundamento, sino de una labor de zapa constante, destinada a erosionar la percepción pública de forma gradual y persistente. Por ejemplo, se habla de la creación de microcampañas en redes sociales, donde se lanzan pequeños ataques coordinados, a menudo disfrazados de opiniones o preocupaciones legítimas, que buscan sembrar la duda en la mente de los seguidores. Un comentario aparentemente inofensivo, una pregunta retórica, una publicación que resalta un pequeño error o una malinterpretación, todo puede ser orquestado para parecer orgánico y creíble, cuando en realidad es parte de un plan mayor. La doble cara de la fama en la era digital es un elemento clave en este escenario. Por un lado, las redes sociales han sido el vehículo principal para que Can Yaman construya su imperio de fans, conectando directamente con ellos y mostrando facetas de su personalidad.
Por otro lado, estas mismas plataformas se han convertido en un terreno fértil para la desinformación y el acoso digital. Un usuario anónimo o un grupo con identidades falsas pueden generar un torrente de comentarios negativos, difundir noticias fabricadas sobre su vida personal o profesional, o incluso inventar escándalos que nunca ocurrieron. La velocidad con la que esta información se propaga es vertiginosa, y una vez que un rumor se establece, es extremadamente difícil de erradicar por completo. Además, las posibles estrategias podrían incluir la manipulación de la opinión pública a través de la filtración selectiva de información. Imaginen que se busca dañar la imagen de Can Yaman, se podrían filtrar supuestos correos electrónicos o mensajes privados que parezcan incriminatorios, descontextualizados o directamente falsos, pero que al ser presentados como exclusivas, generen un gran revuelo mediático. Los medios de comunicación, a menudo ávidos de contenido, podrían caer en la trampa de darles credibilidad sin una investigación exhaustiva, perpetuando así la narrativa deseada por los planificadores del fracaso. Otra táctica a considerar es la de inflar o minimizar artificialmente su éxito. Por ejemplo, si una de sus producciones no alcanza las expectativas esperadas, se podría exagerar el fracaso para dar la impresión de que su carrera está en declive. Por el contrario, si tiene un gran éxito, se podrían minimizar sus logros, atribuyéndolos a la suerte, a un equipo de marketing muy eficiente, o a otros factores externos, en lugar de a su propio talento y esfuerzo. El objetivo es crear una percepción constante de inestabilidad y falta de solidez en su carrera. La industria del entretenimiento, a menudo descrita como un circo de egos, ambiciones y rivalidades, es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de conflictos. Detrás de cada proyecto de gran envergadura, hay innumerables intereses económicos y personales en juego. Si Can Yaman representa una competencia para otros actores emergentes o ya establecidos, o si su presencia en un proyecto amenaza los planes de otros involucrados, entonces la motivación para orquestar su caída podría ser muy fuerte. Los juegos de poder son una constante en este ámbito, y las estrategias para mantenerse en la cima o para ascender pueden llegar a ser despiadadas. Pensemos en los momentos clave de su carrera, el éxito arrollador de series como Erkencikus o Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. ¿Fue ese éxito tan repentino y masivo algo que incomodó a ciertas élites de la industria que prefieren mantener el status quo? Es posible. El surgimiento de una estrella tan carismática y popular, capaz de generar una base de fans tan ferviente y global, podría haber alterado equilibrios de poder preexistentes. La influencia de las agencias de representación y de los equipos de relaciones públicas también juega un papel crucial. Si un actor se ve envuelto en disputas con su agencia, o si su equipo de relaciones públicas no está a la altura de las circunstancias para gestionar crisis o contrarrestar ataques, esto podría dejarlo vulnerable. La falta de una estrategia de defensa sólida puede ser tan perjudicial como los ataques en sí mismos. La propia salud mental del artista es, sin duda, uno de los objetivos más crueles de estas campañas. La constante exposición a la negatividad, la duda sembrada en su propia valía, la sensación de estar en una batalla perdida contra fuerzas invisibles, todo esto puede tener un impacto devastador en el bienestar psicológico de una persona. Es un ataque directo a su resiliencia y a su capacidad para seguir creando y desempeñándose al más alto nivel. Es fundamental que nosotros como público desarrollemos una perspectiva crítica. Debemos ser conscientes de la manipulación mediática y de la facilidad con la que se pueden crear narrativas falsas. No caer en la trampa del sensacionalismo, investigar la procedencia de la información y basar nuestras opiniones en hechos contrastados es nuestra mejor arma para no ser cómplices de estas posibles conspiraciones. Apoyar a Can Yaman, o a cualquier artista que sintamos que está siendo injustamente atacado, significa darle la fuerza que necesita para seguir adelante. La revelación de Can Yaman sobre estos planes de fracaso no es solo una anécdota sobre una celebridad. Es un reflejo de las dinámicas, a menudo oscuras, que operan en la industria del entretenimiento global. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la fama, la crueldad de la competencia y la importancia de la fortaleza interior en un mundo que puede ser tanto deslumbrante como implacable. En conclusión, el misterio que rodea las afirmaciones de Can Yaman sobre planes en su contra es complejo y multifacético. Las posibles motivaciones varían desde la envidia profesional hasta intereses económicos y juegos de poder. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla crucial, donde la desinformación y las campañas de desprestigio pueden tener un impacto devastador. Como espectadores, nuestra responsabilidad es ser escépticos, INF.
Formarnos y, sobre todo, apoyar a aquellos que admiramos, defendiendo su integridad cuando sea necesario. La verdad, como siempre, puede estar oculta a simple vista, y desentrañar estos misterios nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante revelación de Can Yaman. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este misterio que rodea al actor y su carrera. Espero que esta exploración les haya resultado tan fascinante como a mí. Recuerden que la verdad, a menudo, está oculta a simple vista. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está siendo víctima de estas campañas? ¿Quién creen que podría estar detrás? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestro debate. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y misterios desvelados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.